La cera depilatoria. En el mundo de la cosmética y la cosmética profesional, muchos la conoceréis, y especialmente todos aquellos y aquellas especialmente que trabajáis en centros de estética, ya que es un producto que se utiliza prácticamente a diario y bueno, en los meses de calor es que ya es un sin parar. Pero quizá os pueda contar algunas curiosidades que os pueda ayudar en vuestro trabajo en el día a día y también quizá a optimizar su uso. Vamos allá. ¿Sabíais cuáles son sus tres principales ingredientes? Empecemos por el primero, la resina. Concretamente, en este caso, se trata de la colofonia. ¿De acuerdo? La colofonia, como podéis ver, es un producto que deriva de los árboles, concretamente de la miera. La miera es una sustancia que extrae, en este caso sería extraída de los pinos, sobre todo en temporada de verano, cuando para su cosecha lo que se hace con estos pinos y tal es darles un corte y dejar que vayan exudando esa miera, que se recoge en unos cubos y se lleva hasta un reactor en el cual lo que haces es extraerle la sustancia volátil, ¿de acuerdo? Entonces echamos esta miera, que es una sustancia viscosa, que al ponerla y aplicar una temperatura, por la parte de arriba del reactor extraes lo que es, en este caso sería la trementina, que también es el aguarrás, o sea que sí, el aguarrás sale de los árboles, y por la parte de abajo, por decantación, la parte sólida, concretamente sería este derivado de la resina, ¿vale? Que se llama colofonia. Este es el principal ingrediente con diferencia de lo que más lleva un depilatorio. Hay de diferentes calidades y sobre todo las calidades dependen de la época del año en la que está cosechada. Las calidades que son un poco más guerreras, en general se suelen utilizar para productos de adhesivos, colas, pegamentos, etc. Y la que es la parte de más calidad, que se extrae sobre todo cuando hace más calor, pues junio, julio y agosto, esa parte pues normalmente se utiliza para el depilatorio, para el sector de la cosmética. El siguiente ingrediente sería concretamente la cera de abejas. La cera de abejas, tal y como conoceréis todos, viene de las abejas, que es quien la produce para hacer los panales. Esta cera se cosecha y lo que se hace se funde y se crean bloques, pero es un producto totalmente natural, igual que la resina. La cera de abeja en algunos casos se puede sustituir por parafina entera o por partes, pero eso también va a marcar mucho la calidad del depilatorio. Lo óptimo es utilizar cera de abejas, pero evidentemente es un producto muy caro. Entonces, para ceras de un uso más cotidiano o que quizá no requieran una sensibilidad especial, se suele diluir en fórmula, pues con lo que digo, con parafinas, que también hay de muchos tipos. O sea, normalmente para hacer depilatorio se utiliza la microcristalina. Generalmente se puede sustituir una parte. Puedes llegar a sustituir toda la cera de abejas de un depilatorio por parafina, pero claro, eso nos va a afectar a la calidad. Lo que nos podemos encontrar es lo típico, que cuando cogemos una cera y suelta un polvo, o la parte, si por la parte central ves que tiene más color, y a medida que te vas yendo hacia los extremos ves que blanquea. Eso quiere decir que esa calidad posiblemente no lleve cera de abejas. Incluso también lo podemos notar en la elasticidad, lo podemos notar que no se cuartea tanto, que cuando se enfría la puedes moldear. Pero vamos, en general siempre se le añade algo de cera de abejas y a partir de ahí, pues en función de la calidad de cera que quieras hacer. El siguiente elemento es el aceite. En este caso es un aceite mineral que es específico para uso cosmético, pero también podríamos utilizar mucha variedad de aceites. La cera no es hidrosoluble, es decir, no se va con el agua. Ya podéis frotar todo lo que queráis, no disuelve. En cambio, con aceite sí. Si queréis que eliminar restos de cera e incluso recordar, ya que también con la colofonia se hacen adhesivos, si alguna vez os queda un resto de adhesivo en la mano, de un pegamento o de lo que sea, normalmente con un aceite lo podéis quitar. Incluso si cogéis un aceite y lo mezcláis con un piquetita de disolvente, suele ser de las cosas más eficaces que podéis hacer. Por lo tanto, con estos tres elementos principales, ahora mismo podríamos fabricar un depilatorio más rudimentario, de calidad, eso sí, pero nos funcionaría perfectamente. Incluso podríamos hacer un muy buen depilatorio. El tema está que normalmente a nivel de producción, a nivel industrial, lo que se hace es añadirle más aditivos, pues como conservantes y productos que garanticen pues su uso cosmético, ¿vale? Porque hay una serie de normativas que lo exigen. La siguiente curiosidad que os voy a explicar, que es muy interesante, va a ser concretamente uno de los tipos de cera de depilar, quizá el más complicado de producir y el que, aunque no lo parezca, porque es el que más se utiliza y de una manera más mecánica, el más complejo de todos, que en este caso sería la cera depilatoria en rolón. Como decía, muchos y muchas la conoceréis, estaréis familiarizadísimos porque es el producto de depilatorio que más se utiliza con diferencia, pero es el quizá más desconocido de todos. Tengamos en cuenta que la cera de depilar
es la hermanita fea de la cosmética, porque tal y como habéis visto, la producimos con unos elementos que en general son sólidos y son incluso podríamos decir que vastos. Claro, es para fundir la cera y para poderla fabricar lo que tienes que hacer es meterla en un reactor, empezarla a meter temperatura, fluirlo todo, pasarlo a estado líquido, añadirle pues el aceite, todos los componentes que lleva el depilatorio, agitarlo bien y luego envasarlo. Entonces, claro, una vez envasado lo tienes que dejar enfriar para poderlo manipular, para poder cerrar el cartucho, poner el rodillo, la etiqueta, etcétera, etcétera. E incluso luego para enviar, meterlo en la caja y tal. Claro, no puedes transportar esto en estado líquido. Entonces, claro, entended eso, que primero coges elementos para fabricar que son sólidos, los fundes, los vuelves líquidos a muy alta temperatura, luego los envasas, los dejas refrigerar, manipulas y vuelves a preparar pues, para servirlos al cliente final. Claro, eso implica que el proceso de producción es muy complejo. No es como una crema, que al final una crema no deja de ser una emulsión. Por muy buena que sea la fórmula, siempre el manejarla y el tratarlo con maquinarias es muy fácil. En cambio, esto hay poca gente que lo pueda producir y fabricar, ya que es un elemento muy complicado, como os he descrito en su proceso, el mecanizar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos la máxima expresión del depilatorio, que es rolón, aquí tenemos que tener en cuenta que no es solo la cera que va dentro. Aquí tenemos el elemento del rolón, el plástico y el calentador, que es lo que hace que el sistema funcione bien. Y estas tres cosas han de interactuar a la vez y tienen que funcionar bien las tres, porque si una de ellas falla, esto va a dar problemas. De hecho, lo habéis visto alguna vez, ¿no? Que a lo mejor dices, no, es que claro, es que el rolón chorrea. Pensemos que la cera está pensada y fabricada para que su viscosidad fluya a una temperatura concreta. En un cartucho, como podéis ver, tenemos varias ranuras. Tenemos la de salida y tenemos la de entrada. Entonces, claro, el líquido fluye a una temperatura para que, por ejemplo, a 80 grados salga una capa perfecta para que deje sobre la piel, pues eso, una capa de sobre 0,8 micras o 1 milímetro totalmente uniforme para que luego cuando pongamos la banda encima y estiremos, arranque perfectamente el pelo. ¿Qué pasa? Que si calentamos demasiado, lo que hay aquí dentro se vuelve más líquido. ¿Y qué puede pasar? Que en vez de salir una capa uniforme, que es porque gotee, y que esto queme la piel, o que al recoger pues no recoja bien y caiga y manche, y que vais a coger el cartucho y esté manchado. O nos puede pasar a la inversa, que si no calentamos lo suficiente, la cera no va a fluir adecuadamente. Lo que puede pasar es que al salir de tirones no deje una capa uniforme, sino que vaya dejando roldes y luego esto a la hora de depilar evidentemente no funcione bien, incluso deje unos restos sobre la piel, ¿no? Que no acabe de eliminar. Y vayamos allá, para ello también las ranuras, los enrases, la distribución del calor del cartucho tiene que ser adecuada. Es decir, si el cartucho es más grueso en una parte de su producción que en otra, a lo mejor aquí la cera está muy caliente y aquí está muy fría y no fluye tampoco adecuadamente. Entonces, tengamos en cuenta que estos tres elementos tienen que funcionar a la vez, porque por la experiencia me ha enseñado muchas veces cuando hay una incidencia y te dicen no, es que la cera va mal, suele ser más un tema de temperatura y de los elementos que no de la cera. La cera hoy en día en el proceso industrial está muy mimada, la gente que lo fabrica con gran calidad, con maquinaria adecuada y que es muy difícil que eso falle. En cambio, el elemento que más incidencia y donde más incertidumbre podemos generar es concretamente el calentador. Y os explicaré por qué. Un calentador nos hemos acostumbrado a que sea un elemento pues, de un coste bajo, entre comillas. Antiguamente eran mucho más caros. ¿Por qué? Hoy en día están hechos con mucha sencillez. Me explico. Como veis, el sistema es conocido por todo el mundo, ¿vale? Tú introduces aquí el cartucho de cera y el aparato genera temperatura para que la cera interior se funda y fluya adecuadamente para que, lo que hemos comentado, deje la capa. ¿Qué pasa con esto? Si os fijáis dentro de un calentador, las paredes son de aluminio. ¿Y qué es lo que calienta el aparato? Que es parte de la historia. Pues en este caso, lo que hay dentro del aparato es esto. Es lo que se llama una PTC. Es una resistencia cerámica que calienta, ¿vale? Es un proceso aparentemente que parece sencillo, pero los componentes que llevan son bastante elaborados, ¿vale? A ver, al final es un circuito eléctrico que pasa electricidad por dentro de una placa cerámica que coge temperatura y que al ir pegada por dentro de la parte del calentador, por dentro de la plancha de aluminio, hace que se genere el calor, se distribuya y por lo tanto caliente el rolón. ¿Qué pasa? Que hoy en día para ser baratos hay dos cosas. Una, solo lleva una, no lleva dos, que es lo interesante para que caliente de manera uniforme. Dos,
no hay un termostato. Sí que hay algunos aparatos en el mercado que si los buscas los encontraréis que llevan un termostato que regulan a la temperatura adecuada. Y 3, la calidad de la misma PTC. Como os he dicho, es muy importante el tema de la temperatura. Pensad que la mayoría de ceras están ideadas conjunto con el cartucho de plástico para que fluya a una temperatura de entre 75 y 80 grados. Por lo tanto, esta es la temperatura óptima a la que un calentador se tiene que ajustar. ¿Qué pasa al no tener un regulador? Que esta PTC, esta resistencia, tendría que calentar en ese rango de temperatura, 75-80 grados. ¿Qué pasa? Pues que eso es complejo porque la calidad de las PTCs la marca su rango concretamente de temperatura. Cuanto más caras son, más ajustadas van a ese rango, es decir, que una PTC buena tendría que tirar un abanico de entre 75 y 80 grados e irá clavada. En cambio, una PTC que a lo mejor no es de tanta calidad, pues te puede abrir un abanico de entre 70 y 90 grados. Pero la realidad es que todo esto hoy en día viene de China y para empezar ya no sabes qué hay ahí. Vosotros si miráis los aparatos, ninguno marca a qué temperatura está calentando y para que el sistema funcione es primordial. Entonces, ¿qué pasa con las chinas? Que nos podemos encontrar rangos muy dispares. E incluso vamos más allá. Como veréis, dentro de la PTC, vamos a desmontar una, ¿vale? Quitamos las placas, etcétera, y veremos estas dos resistencias, estas dos cerámicas, que es lo que realmente calienta. Pero, como podéis ver, no dejan de ser unas placas cerámicas. Y la cerámica tiene una característica principal, es que la temperatura la aguanta muy bien, pero los golpes no. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final, si os paráis a pensar, cuando estáis haciendo una depilación, sobre todo las profesionales, que ya como he comentado, en verano hacéis muchas y muy continuadas, claro, estáis manipulando el aparato con el cartucho dentro. ¿Qué significa eso? Que sí, que vale, que pasamos y tal. Primero que, a ver, no es muy buena para la mano, porque esto sabemos que está caliente, pero bueno, pues os acostumbráis y es como un cocinero, al final todo esto es un tema de práctica. Pero, al final, fijaos que acabo de hacer. Microimpactos. Claro, uno no pasa nada, pero ¿cuántas depilaciones se pueden hacer en un centro de estética en verano? Y esto es un pequeño golpe, cuando no vas con prisa o cuando no, se cae, o se cae al suelo, o se lleva un golpe, o un impacto, o por lo que sea. Claro, la resistencia de cerámicas todo eso lo van acusando. ¿Y qué puede pasar? Que el calentador, cuando ha empezado, pues a lo mejor ajustado a temperatura a unos 78 grados, pongamos, al principio, con el tiempo, con el uso, podemos encontrarnos que eso se ha alterado completamente. Que lo que estaba en ese rango ahora, pues igual te está calentando a 97, a 100 o a 72. Y aparte es que no lo sabremos nunca. ¿Qué significa eso? Que os podéis encontrar que decís, oh, es que no sale la cera, esta cera no va bien, o que chorrea, o que mancha, o que no arranca bien la cera, es que la cera va mal. Es que igual no estamos a la temperatura adecuada. Es que tengamos en cuenta que si luego chorrea y también cae por dentro de la ranura, esto va también sobre la PTC, se infiltra por dentro del aparato, va sobre la parte eléctrica y la afecta. Entonces tenemos un aparato que ya de base no sabíamos cómo iba, porque como he dicho la mayoría son prácticamente todos chinos, es raro encontrar uno que no sea de allí, incluso los italianos, cuando te venden un aparato que es italiano de China. Esto es así. Pues para empezar, lo que os diga, nunca sabréis a qué temperatura estaba calentando desde un inicio, pero mucho menos sabréis cuando está calentando al final de su vida útil. Por lo tanto, os recomiendo sobre todo llevar un buen mantenimiento de los calentadores, tanto en golpes como luego en limpieza. Importante, mantenerlos bien al día. Un buen limpiador es interesante y si no disponéis de él, lo que os he comentado, con un aceite, añadiéndole unas gotitas de disolvente, limpiaréis la cera de maravilla. Bueno, como veis, sobre el depilatorio, que parece un producto muy sencillo, en realidad es un producto muy complejo, diría que de cosmética es el más complejo en producir desde luego, y todavía queda mucho por decir de él, pero creo que por hoy, para dar este primer paso, creo que la información es bastante interesante y en próximos vídeos ya iremos desarrollando más sobre depilatorios y otros productos que sean de interés y que creamos que os pueden apoyar y aportar en el conocimiento de la cosmética, ya no tanto su uso, sino en entenderla mejor, el qué y el por qué. Así pues, os invito que, sobre todo en comentarios, si queréis saber algo sobre algún tema de cosmética, nos dejéis, sobre todo de la parte técnica,
que es quizá la que nosotros más dominamos. Nos dejéis en comentarios pues de aquellos productos que os gustaría que os desarrolláramos en más profundidad, los que tengáis curiosidades o preguntas. Nosotros, si no lo sabremos, intentaremos documentarnos para también poderos aportar toda esa información. En cualquier caso, os animamos a que os suscribáis, porque la idea de este canal es empezar a hacerlo crecer y aportar toda la información que sea técnica y práctica sobre el uso de los productos, sobre todo de cosmética profesional, que nos deis, agradeceríamos al like, que nos deis me gustan, ya que todo eso nos va a potenciar y nos va a ayudar a ir posicionando y visibilizando esta información. Así que nada, muchas gracias por todo, espero haber sido de ayuda, un saludo y hasta luego.